aplicación. Es la segunda parte de un ciclo de 3 partes y prácticamente con el mismo título. Elección, eso lo estudiamos la semana pasada, que es algo que el cristiano tiene que tener presente, que somos elegidos. Y lo vimos de una manera poderosa, de la manera que Dios elige. Llamados, después de elegidos, Dios nos llama. La elección es antes de nosotros nacer. Así trabaja Dios. Y el llamado es en vida, ya cuando nacemos, en la vida nuestra. En algún momento Dios empieza a llamarnos. Gracias. En algún momento Dios empieza a llamarnos y en ese llamamiento, en algún momento respondemos al llamado. Algunos se demoran más, otros menos, pero todos los que son escogidos es lo mismo que elegidos desde antes de nacer. Así trabaja Dios. Todos van a ser llamados y todos esos llamados van a responder al llamado. Si no es escogido, no va a responder al llamado. Y claro, va a haber un llamamiento. Para todas las personas va a haber un llamamiento, o para la mayoría de las personas va a haber un llamamiento a través de nosotros. Cuando usted le predica a una persona, sígame con la idea, cuando usted le predica a una persona, usted no sabe si va a convertirse o no, porque usted no es Dios, usted no sabe si es elegida, si es escogida. Usted tiene que predicar. Y no le va a hacer caso a lo mejor, pero a lo mejor es un escogido, pero usted está siendo parte de las personas que Dios va a usar en esa persona, que pueden ser cientos de personas, las que le hagan un llamado por aquí, por allá, por el otro lado. Un día la persona va a responder al llamado. Pero el que no es escogido nunca va a responder al llamado. Y a veces responde de manera falsa. Y en algún momento abandona la fe para no regresar más. El que no es escogido. Pero lo estamos aclarando, eso lo estudiamos bien la semana pasada. Esta es la segunda parte. Yo estoy usando un texto de Romanos, que Vilma lo acabó de leer. Un texto precioso. Un texto que ustedes se lo deben aprender de memoria. ¿Sabe que usted debe aprenderse la Biblia de memoria? Le digo, pastor, ¿cómo va a aprender la Biblia de memoria? Bueno, sobre todo los pasajes más importantes, los que más le animen, los que más usted pueda. Tiene que aprenderse. Porque va a llegar un momento en este mundo, y a lo mejor no está muy lejos, en que de un día para otro nos quedamos sin internet. Y ese aparatico que a veces idolatramos, que es el teléfono, se queda sin teléfono. Y si usted nada más que tiene Biblia en el teléfono, se quedó sin Biblia. Y de ahí en adelante no sabemos qué va a pasar. Y si tiene la Biblia en la mente y en el corazón, usted la va a poder memorizar. Ustedes saben que a los chinos se les prohibió la Biblia y la tenían escrita en libreta, clandestinamente. Así fue. La Biblia, tenían 10 o 12 libretas para la Biblia, escrita. Cada vez que escribían, como no tenían, cada vez que tenían un pedacito y encontraban una Biblia, alguien le dictaba algo y se lo iban aprendiendo de memoria. Eso fue lo que se encontró allá cuando se abrieron las puertas, un poco. Entonces, se lo estoy diciendo y siempre se lo repito, y quiero hacerlo con amor, como con un ruego, imitando al apóstol Pablo. Pero aquí nosotros tenemos este texto de Romanos 12:1, que no es en el que vamos a predicar. Nosotros hoy vamos a estar en Romanos también, pero vamos a estar en Romanos 10. La semana pasada predicamos el 9, hoy vamos a predicar el 10. Y le puse aquí Israel 2, el de la semana pasada le puse Israel 1. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un estudio del pueblo de Israel, para poder entender ese pueblo, para poder saber cómo pensar sobre Israel. ¿Cuánto debo orar por Israel? ¿Cuánto debo amar a Israel? ¿Cuánto no debo, escuche, cuánto no debo hacer un ídolo de Israel? Amén. ¿Sabe que hay gente que hace un ídolo de Israel? Un ídolo de Israel. Hay gente que no se bautiza porque quiere bautizarse en Israel y se mete 40 años sin bautizarse, ni está convertido. Porque le voy a decir algo, el apóstol Pablo
era un enemigo de la iglesia, se convirtió y el Señor lo mandó a Damasco. Y allí en Damasco le quitaron las escamas de los ojos y recobró la vista. Espero que estoy diciendo algo conocido para usted, para la mayoría de ustedes. Recobró la vista allí. ¿Y sabe una cosa? Enseguida Ananías le dijo, levántate y bautízate. Pero no fue a bautizarse en el Jordán. Él podía haber agarrado a Jordán por ahí para allá, caminar quizás cientos de kilómetros y haberse ido. No, él no fue a Jordán, él se bautizó en la casa de Judas, que era donde estaba un cristiano que se llamaba Judas, no era Iscariote, un cristiano que se llamaba Judas, y allí lo tenía el Señor, y allí fue Ananías, le predicó, se llenó del Espíritu Santo y fue bautizado. Todo el mismo día. Ahora nosotros estamos estudiando lo que ese judío llamado Saulo, que después fue Pablo de Tarso, Pablo de Tarso, escribió cuando él dio sus viajes y estaba dando sus viajes misioneros aquí. Todavía no ha ido a Roma. Ahora mismo nosotros en la iglesia estamos estudiando los miércoles el viaje a Roma. Y Pablo escribió esta epístola cuando no había llegado a ese viaje. Te dice, quiero visitarlos a ustedes, ese es el plan que tengo. Vamos a estar estudiando Romanos 10 hoy. Y se va a llamar Israel 2, porque Israel 1 se llamó el 9. Y es sobre todo conociendo Israel. Pero ¿por qué estos textos? ¿Por qué conocer Israel? Bueno, porque conocer Israel es una manera también de conocer a Dios. Porque conociendo todo lo que hay en la Biblia, vemos cómo Dios trata a Israel. Vemos cómo Dios disciplina a Israel. Vemos cómo es Dios. Entonces son estudios profundos que yo quiero que usted lleve en cuenta. Aquí ahora mismo estamos con Israel 2, pero si usted no ha estudiado el 1, no va a poder disfrutar mucho este de hoy. O va a ser incompleto su disfrute, o va a ser incompleto, ¿me oye?, su conocimiento. Y debemos tratar de entender y conocer cada día más a Dios. Entonces yo voy a empezar aquí con el verso 12:1. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Está viendo? Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y usted conoce las misericordias de Dios? ¿Usted conoce las misericordias de Dios que estudiamos para el pueblo de Israel en el capítulo 9? ¿Ve? Os ruego, tiene que saber cuáles fueron qué. Entonces hay que saber Biblia. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, que tú presentes, que yo presente, que presentéis vuestros cuerpos como en un sacrificio vivo. Sacrificarme. Está pidiendo Dios eso. Pablo está rogando, Pablo está ahí fajado con eso. Os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. A veces hay que sacrificarse para estar en un lugar, para hacer una obra, para hacer esto, para hacer lo otro. Y lleva sacrificio. En sacrificio vivo, santo, quiere decir con limpieza, y agradable a Dios, que es vuestro... Algunas Biblias dicen servicio y otras dicen culto. Es lo mismo. Esto es un servicio a Dios. ¿A qué hora comienza el servicio? ¿Usted no ha oído esa frase? ¿A qué hora comienza el culto? Son sinónimos que se intercambian. Entonces, un sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio, culto, una de las dos dice, racional. Y yo decía... Y yo repito en el mensaje anterior, porque estudiamos este verso ya, los que han venido las 2 veces ya han escuchado esto 2 veces. Este verso ya lo estudiamos ya. Romanos 12:1 dice, el culto racional, todo eso, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, todo eso es el culto. Y debe ser 24/24. Quiere decir que el culto nuestro es todo momento a Dios. Este es un momento especial. Este es un ambiente especial.
donde un pastor se ha preparado para llevarle la palabra clara, profunda, para animarlo, para que el Espíritu Santo le toque a través de la palabra. Pero la vida nuestra, cuando salgamos aquí, sigue siendo un culto, si usted es un verdadero cristiano, un culto a Dios. Entonces, constantemente tenemos que vivir una vida de sacrificio. ¿De qué otra cosa más? Santidad, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, agradable sin pecado, que es vuestro servicio oculto racional. Y entonces el versículo 2 sigue diciendo, no os conforméis a cómo vive la gente de este mundo, a cómo lo hace la gente de este mundo. Generalmente los cristianos somos vientos, corrientes que contrarias. Contrarias según la Biblia, ¿no? Porque a veces se hace contra el mundo, pero es impío tanto como el mundo. No. Siguiendo este libro, usted va a ser contrario al mundo. Y el apóstol le está rogando que no os conforméis a este mundo, que no lo imitéis, que no se anime a seguir este mundo. No os conforméis a este mundo. Entonces, yo quiero ahora, voy a leer los dos primeros versos. Usted va a estar conmigo, yo no tengo diapositiva para eso, no tengo en pantalla, pero yo quiero que usted abra su Biblia en Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10. Pero yo leo aquí, todo el mundo conmigo, ¿verdad? Miren lo que habla Pablo. Miren lo que habla Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, ¿por quién es? Por Israel. Ya ahí estamos aprendiendo algo. Estamos aprendiendo algo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Por Israel. Mira que se dice, ya lo entiende por qué. Porque si este hombre que era el grande de los apóstoles y los judíos eran enemigos de él, entonces Pablo está viviendo lo que Dios dijo, orad aún por vuestros enemigos. Y él está ahí nos lo está diciendo, hermano, te lo está diciendo usted a mí. Ahora, yo le voy a decir algo que me faltó decir. Quiero que me atienda bien, porque ya no tiene que ver exactamente con el texto que estoy predicando, pero fue algo que saltó de mi cabeza. Mire, y él me dice a mí, en este público, ¿qué hace su alma? Porque dije que lo iba a explicar y que lo expliqué ya. Por todo lo que se ha hablado anteriormente. Y por eso yo estoy en el 9, y por eso yo estoy en el 10, que estamos estudiando hoy, el 9 la semana pasada, y por eso estoy en el 11 la semana que viene, si Dios me lo permite. Por tanto, y aún es más allá, pero yo quiero estudiar de Israel. Israel está en el 9, en el 10 y en el 11, y un pedazo en el 4, que no lo voy a estudiar hoy, y un pedacito en el 3 del mismo libro romano, que le dedica a los judíos, a los israelitas. Pero el 9, el 10 y el 11, ya usted tiene que memorizar. Romanos 9, 10 y 11 es para aprender de los judíos y cómo debemos saber de los judíos, quiénes son realmente los judíos. Y yo no puedo repetir el mismo mensaje 2 veces, pero sí es importante que sepa. Por tanto, hay Biblias que nos dicen por tanto, dice, así que es lo mismo, ¿no? Porque si yo le estoy diciendo a un niño, fue el ejemplo que le puse la semana pasada, si yo le digo a Matthew le gusta muchas veces saltarse la comida e ir al postre, ir a la comida, y entonces su mamá le dice, Matthew, así que no comiste, si no comiste, así que, ¿qué es lo que no hay? Postre. Bueno, eso es lo que está diciendo el idioma ahí. Otras Biblias dicen, por esta razón, lo que se viene hablando atrás. Pero el cristiano tiene que saber, por tanto, por qué está eso ahí. Pero hay cristianos que no le importa eso. Usted tiene que tener conocimiento. Y vamos a ver el conocimiento como es. Por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia, y ahí viene el ruego, pero ya yo expliqué por tanto. Por lo tanto, nos vamos otra vez al 10, 1, capítulo 10, verso 1. Pero quería explicar el por tanto. Yo le decía que tuve un profesor en el seminario que me explicó que hay textos, que los textos en la Biblia se dividen en 2 partes.
¿Lo recuerdan? Una parte es chucu, 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 si te agarras te machuco. Eso lo aprendí de niño. ¿Qué cosa es esto? Una locomotora. ¿Qué hace la locomotora? Ala los vagones. ¿Y qué llevan los vagones? Materia importante, ¿verdad? Pero sin locomotora no llegan las cosas al lugar. ¿Entendido? Eso me lo enseñó un profesor en el seminario, muy querido por mí, Pablo Thompson. Y nunca lo he olvidado. Hay textos que son locomotoras y textos que son vagones. Este es un texto vagón, el 12:1. Mira cómo Pablo está diciendo, por las misericordias que ha tenido Dios. Eso es, ese pedacito es locomotora. Os ruego. Y ahora viene el vagón que hay que arrastrar. ¿Qué os ruego? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a qué, a este mundo. En su Biblia, ese capítulo 12, ¿qué dice en letra negrita? ¿Qué subtítulo tiene? Deberes cristianos. Todos son deberes. Pero para cumplir esos deberes dentro de nosotros tiene que haber una locomotora. Y es el conocimiento que estamos estudiando aquí. ¿Está bien? Entonces vamos otra vez al 1 al 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, que es lo que quiere, que se salven. Sin embargo, si usted va al 9, al capítulo 9, que es el que está anterior, y va al verso 1, mire Pablo, otra vez hablando de los judíos con carga, dice, verdad digo en Cristo, no miento, está en el 9:1, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, mire cómo está reafirmando eso, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por los judíos. Y por eso está orando en el otro capítulo. Y dice, mire lo que haría él. Yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, porque él es judío de nacimiento. Son mis parientes según la carne, que son israelitas. Él era israelita. Y son mis parientes. Él como que quiso decir ahí, si tengo que sacarme el corazón para que ellos crean. Ahora se lo estoy haciendo más claro. Porque él habla ahí de anatema y dice una cosa todavía más fuerte de la que voy a decir yo aquí. Si él pudiera sacarse el corazón para darle vida en Cristo a ellos, él se lo sacará. Es lo que estoy diciendo. Si tuviera que hacer un sacrificio gigantesco. Vamos otra vez al 10:1. ¿Están conmigo el 10:1? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y mire lo que dice de ellos, de los judíos. Escuche bien. Porque yo les doy testimonio a ustedes, a nosotros, yo les doy testimonio que tienen, los judíos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ciencia es sinónimo en otras Biblias que aparecen ahí, no conforme al conocimiento. Yo les dije ahorita a ustedes, hay que conocer a Dios, y este conocimiento no se refiere a matemática y física, ni a astrología, ni a bioquímica, ni a medicina. Se refiere ¿a qué? A Dios, el cual dijo, alábese en esto que hubiera de alabarse, en entenderme y conocerme. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué? A ciencia. ¿No conforme a qué? A conocimiento. Esto es delicado, y fíjense si es delicado, que yo le dije a una hermana aquí, y usted no vaya a buscarlo en la Biblia porque se va a demorar, pero yo le dije a una hermana aquí que buscara un profeta de Israel que es Oseas, en el capítulo 4 y verso 6, y yo quiero que usted escuche lo que ella va a leer, ¿ok? Y usted tome la nota, porque nadie toma nota, pero se lo va a olvidar, y mire lo que va a decir este texto Oseas sobre Israel.
4:6. ¿Listo, Xiomara? Sí. Ahí, escuche, está sustituyendo aquí a Daniel hoy. Vamos a ver. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Oyó? Repítelo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando tú no te metes en esto en serio, como dice el pastor, oye los mensajes, dale para adelante, dale para atrás, escúchalo 7 veces, tú te quedas sin conocimiento y tu vida puede ser ¿qué? Destruida. Vuelve a leerlo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sigue el texto, porque no queda ahí. Por cuanto desechaste el conocimiento. Desechaste, cuando venga, si no te importa, si tú no ves mensajes, si tú no lees Biblia, si tú lo único que haces es un ratito aquí, estás haciendo eso, estás de alguna manera desechando el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo me olvidaré de tus hijos, de tu generación. Y eso fue lo que le pasó a él. ¿Está viendo? Esto es importante. Voy a leer el 2 otra vez. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Tienen celo de Dios. Pero no conforme a qué. Algunas Biblias dicen, tienen un conocimiento, tienen celo de Dios, pero tienen un conocimiento incompleto. No le dicen que no tiene conocimiento. Fíjese que ya pierde cuando tiene un conocimiento de qué tipo. Incompleto. Así dicen algunas Biblias, algunas traducciones. Y yo ahora sí voy a poner aquí el texto 3, que es el que le sigue. Porque, mire la palabra que viene. ¿Usted quiere saber cuánto usted ignora la Biblia? Vaya a unos jueguitos que tienen los niños por internet, bíblicos, donde le empiezan a hacer preguntas de la Biblia, a ver cuánto usted responde. Yo me pongo, que doy clase, y fallo unas cuantas, y se me quedó sin algunas. Y hay gente que no pone una que son cristianos. Y yo me preocupo. Me preocupa como pastor, porque dice el pastor, a los pastores se les dice, porque ellos, dice, oren por los pastores, porque ellos han de dar cuenta por vuestras almas. Y ese es el celo que tengo de mis amigos, porque todos ustedes son mis amigos, todos, amigos de lo que el mundo le llama amigos, ¿verdad? Amigos. Aparte de eso, somos hermanos en Cristo, todas esas cosas que el Señor nos ha hecho pueblo de Dios, pero todos ustedes tenemos una relación de ir a sus casas, ustedes venir a la mía, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ignorando la justicia de Dios, y la justicia de Dios es la Biblia, y procurando establecer su propia justicia, entonces hay cristianos que viven no por lo que Dios dice, sino por lo que él cree que es correcto. Y no siente ninguna carga ni ningún remordimiento. Ignorando, procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a qué? A la justicia de Dios. Y los judíos tenían eso. Aparentemente eran súper obedientes. Y mire, hermano, la ley está ahí completa. Y el problema de los judíos es que ellos querían vivir la ley sin la fe salvadora, sin la fe transformadora. Ellos decían, hago la ley y hago la ley. Y le decía, usted se acuerda que le decían a los fariseos, ustedes diezman el eneldo, diezman el comino, diezman cualquier, siempre le están buscando a qué es lo que hay que diezmar, pero han olvidado un montón de cosas más que no pueden olvidar. Y tienen que hacer todas estas cosas sin dejar de dar los diezmos. Pero ¿para qué daban los diezmos? O hacían 7 cosas más buenas, y la ley lo que dice, la ley de Dios, lo que dice es que el que cumpla toda la ley es salvo. Pero el que falla en uno de los puntos ya se hace culpable de todos los demás.
Entonces quiere decir que nadie por la ley, ¿qué cosa? Es salvo. Y la ley, cuando eso ocurre en mi vida, que yo digo, ay, yo hice esto y esto, pero fallé en esto. Y si tienes el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sí te lo dice. El que no tiene el Espíritu Santo no le dice nada porque no lo tiene dentro. Pero se da cuenta en lo que falla. ¿Y qué hace eso? La ley te acorrala y te va llevando ¿a dónde? A Cristo. Porque Cristo es el único que pudo vivirla. Y además de vivirla, por el amor a nosotros, se sacrificó. Pagando a la justicia del Padre. Se sacrificó. Y por eso todo aquel que en Él cree es justificado. Así de simple. Pero tengamos cuidado, porque nos vamos a creer justificados y posiblemente no lo seamos. Tenemos que tener un conocimiento lo más pleno posible. Por causa de la falta de conocimiento, mi pueblo fue, como dice la destruido. Desechado, pero destruido. Bueno, vamos a seguir aquí. Dice aquí, porque ignorando, estoy en el verso 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se ha sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, tú tienes que creer en tu corazón en Cristo Jesús. Tienes que creer que Cristo Jesús vivo, que Cristo Jesús murió por ti, por mí. Tienes que creer que Cristo Jesús fue resucitado. Y tienes que creer que Cristo Jesús fue ascendido. Y tienes que creer que Cristo Jesús un día volverá. Pero además de eso, tienes que confesarlo con qué? Con tu boca. Y la boca es el ejemplo de todo el cuerpo. Dice que el que domina su lengua, ¿sabe lo que dice la Biblia? La lengua domina ¿qué? Todo su cuerpo. Entonces, de alguna manera, cuando tú confiesas, es como tú te comportas. Y tú te comportas deseando obedecer la palabra. En donde la palabra demanda hacer algo, tú lo tienes que hacer. Y lo haces, hermano, suave con la fe. Dice la Biblia, y sus mandamientos no nos son gravosos, no nos son pesados. Cuando existe el nuevo nacimiento, y yo hago énfasis en eso, no nos son pesados lo que viene atrás. Yo les repito a ustedes lo mismo 100 veces, porque es mi experiencia personal. Pero cuando yo tenía 16 años, era igual que todos los muchachos de 16 años. Y nací en un hogar cristiano. Y no leía tanto la Biblia, la leía porque iba a la escuela dominical y mis padres me llevaban y ahí, y él fue tanto que aprendí la Biblia a empujones. Y me fui para un campamento de jóvenes, Perú, con una cámara fotográfica que era, no tenía internet ni nada, pero tenía una cámara fotográfica que era el día entero con ella para arriba. Con un hermano fotógrafo que me surtía todo lo que hacía falta para los rollitos y me sacaba todo lo que él quería en la escuela donde estudió. O sea, que toda la foto que yo tiraba la llevaba a la realidad, en la época que no se podía hacer eso. Y ese era mi ídolo. Y yo le tiraba fotos. Entonces me fui para el campamento, a ver qué se me pega allí, qué sé yo, pasaron 5 o 6 días buenos ahí. Y llegué al campamento. Y separó alante mí un anciano, que se murió poco después, y metió un estudio de Romanos. Y acabó con mi vida vieja. Y cuando yo salí de ese campamento, ¿cómo se le ocurre a usted que un joven solté la cámara aquella y sin pelarme me monté en mi bicicleta, hablé con los pastores y me fui a dar vuelta por todo el pueblo buscando a los jóvenes del pueblo para que tuvieran salvación? ¿Quién hizo eso? Y no me era gravoso. Si tú me decías a mí antes, no, te es gravoso, si ahora tienes que coger esta lista y hacerle, digo, no, yo no voy a hacer eso, deja con mi cámara aquí, pero el Señor me transforma, porque el Espíritu hace eso en la vida tuya. Amén. Y pone un nuevo querer y pone un nuevo hacer en tu vida.
Y uno tiene que darse cuenta que, y eso cuando yo cancaneo ahora, después de 50 años que yo cancaneo ahora, acordarme de eso es como que el Espíritu me vuelve otra vez. Es como me dice, recuérdate de dónde saliste. Y ahí me viene el llamamiento y ahí me acuerdo de toda la experiencia de la vida mía cristiana. De estos 68 años, porque yo, créanmelo, algunos de los coros que cantamos aquí, yo creo que cuando nací ya empecé a ver. El fin de la ley es Cristo. Cristo es el de la fe, es el de la promesa. La promesa que está hablando en el 10, en el 9, aquella promesa es Cristo. Entonces ahora yo voy a estar en el 5, no lo tengo en pantalla. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así. Esa es la justicia de Moisés, la que aprendieron los israelitas. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Quiere decir, efectivamente, si tú logras vivir toda la ley, ¿qué vas a hacer? Vivir con completa justicia. Pero la justicia que es por la fe, dice, y esto es una cosa tan enredada que yo se lo tengo que explicar. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Y el 7 dice algo parecido. ¿Quién descenderá al abismo? El primero subir y ¿quién descenderá abajo? Al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a simplificar y usted le da taller en la casa. Eso quiere decir que la salvación no es por obras. Eso es un texto. Que la salvación no es por esfuerzo. Tú podrías hacer el esfuerzo tan grande. Pero fíjense cómo dice, pero la justicia que es por la fe dice así. No digas, es negativo. O sea, tú podrías hacer un esfuerzo tan grande, tú querrás hacer un esfuerzo tan grande que vas a tratar de ir al cielo para ver si traes a quién, a Cristo. O hacer un esfuerzo tan grande para ir a Cristo entre los muertos y hacerle ¿qué? Resucitar. Eso es imposible para ningún ser humano. Por lo tanto, te está diciendo que la salvación no puede ser por esfuerzo. Es por una obediencia, como me pasó a mí, que cuando yo salí de aquel campamento, por la fe que yo puse en el Señor y por la transformación y por el nuevo nacimiento y por la nueva vida, yo tenía el gozo de obedecer lo que decía. Y entonces yo salí a buscar a los jóvenes por todo el pueblo. De un día para otro. Y todo el mundo me miraba con los ojos así. Mis padres y después los pastores con un ojos de... Este vino encendido del campamento, claro, encendido del fuego de Dios. Amén. Y después he tenido tumbos y he tenido momentos malos, pero la vida que uno va viviendo de experiencias hermosas con Dios, lo sigue levantando y renovando a uno hasta llegar a este púlpito. Y las luchas las tengo diarias, igual que ustedes. Diarias. Pero así es la vida cristiana y es interesante y es gozosa la vida cristiana. Sobre todo cuando empezamos a vivir cerca del Señor. Como dice el viejo coro, cerca, más cerca. ¿Cómo dice? Oh Dios de ti, cerca tu gracia me puede salvar. Dicen, yo no sé si es verdad, dicen que los violinistas y la orquesta que estaban en el Titanic, ese era el himno que estaba cantando. Y se hundieron sin parar de cantar el himno. Todo el mundo tirando y buscando un salvavidas y ellos seguían ahí. Cuando la cosa empezó, estaban cantando eso. Y parece que el Espíritu Santo los llenó. Y es precioso. No sé si es un invento o si es verdad. Pero cuando lo vi la película, aquello me bendijo en mi vida. Me bendijo en mi vida. Entonces, vamos a seguir. Ya tienen dos textos ahí un poco difíciles de explicar. Más el que dice, aquello es el que no tiene fe, los dos textos de arriba. Más el que dice, y ese sí lo tengo aquí. Más bien el que dice, o más bien que dice,
cerca de ti está la palabra. Aquí, ahora. Aquí está cerca la palabra. Cuando yo fui al campamento y me empezaron a dar romanos allí, ¿dónde estaba la palabra? Cerca. Esta es la fe. Los textos anteriores, el 8 y el 7, decían lo contrario, el esfuerzo humano. No, por el esfuerzo humano no. Más bien, ¿qué dice? El de la fe, ¿qué dice? Los que son de fe, ¿qué dicen? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en el corazón. Ahí es donde tiene que estar la palabra. Cuando la palabra se mete en el corazón, y eso fue lo que me pasó en aquel campamento de jóvenes, en la Convención Evangélica de Cuba, Los Pinos Nuevos. Y yo era de otra convención. 3 convenciones yo estaba en mi vida. Empecé con los pentecostales, con mis padres que eran pentecostales, y allí nací con ellos. Pero me convertí en Los Pinos. Los jóvenes pentecostales fueron a Los Pinos y salió un convertido. Y ya cuando yo me separé de mis padres y fui a La Habana a estudiar, decidí estar entre los bautistas porque había estudiado la Biblia y veía que lo que más me llenaba era la manera en que los bautistas estudiaban las Escrituras expositivamente. Pero sin contar con nada de eso, ya salió un joven de allí disparado a hacer obra de evangelismo y a preocuparme y empezar a doblar rodillas por los jóvenes que yo estaba visitando. Eso no me lo ni mi papá ni nada. Claro, mis padres me dieron ahí está la cosa, ¿no? Una educación cristiana. Posiblemente yo estaba preparado para escuchar todo lo que aquel anciano hablaba allí. Muchos textos de Romanos me eran familiares, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios quiere hacer algo, te pone la palabra en el corazón. Cerca está la palabra. Así dice el de la fe. Los que son de fe dicen eso. Cerca de ti está la palabra. Entonces, la palabra, cuando está cerca de ti, hoy, mañana y pasado, ¿qué tú adquieres? Conocimiento. Hazte un examen con las cositas que están en el internet, que son preguntas bíblicas, y inmediatamente te dan 5, 7, 8, 10 segundos para que tú respondas, y ahí ya perdiste si no respondiste. Porque es algo que tienes que responder así, ¡tak! Y te va a deprimir. Si combinas eso con este mensaje, te va a deprimir. Y ojalá te deprima. Porque esa es la primera parte del arrepentimiento. Ustedes saben, ¿no? La primera parte del arrepentimiento es tristeza. Es tristeza por el pecado cometido. Y no leer la Biblia es pecado. No buscar la palabra de Dios como es pecado. Entonces, esta es la palabra de fe que predicamos. Bueno, vamos a leer. Más bien, ¿qué dice? Cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos, lo va a decir. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y después que lo hiciste la primera vez y públicamente, si es de verdad, tú lo vas a seguir haciendo. Y por eso fue que yo no sé cuántas veces yo me levanté para recibir al Señor en mi juventud y en aquel mismo campamento. Pero ya cuando yo salí y llegué a mi casa, mis padres enseguida vieron, no tuve que hablarles, mis padres vieron. Lo primero que le hice a mis padres, que empezaron a orar sin darse la mano para orar. Empezaron a comer, a almorzar o comer para darse la mano. Yo les dije, ¿y por qué no nos damos las manos para orar? Y entonces se miraron y me dijeron, oye, este vino bien. Y yo me di cuenta que a partir de ese día para acá, David fue otra persona. Yo no era un niño malo, pero no me había convertido. Y la conversión es un cambio de vida. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Por ahí empieza. Pero mire, es creer en tu corazón. Amén. Creer. Y después ¿qué? Creer en tu corazón. Primero confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y si crees en tu corazón es una combinación que te lo aclara
Este texto, el texto que está, el 10 que está en la Biblia. Vaya conmigo al 10. ¿Qué dice el 10? Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, está aquí el corazón y este texto está mejor explicado abajo. Cree en tu corazón. Dice, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la gente cuando son salva, lo primero que hace es que le interesa que los demás conozcan a Cristo. Amén. Es una cosa que es un fuego que está. Dice el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Qué lindo, qué bueno. Tú a veces tienes las dudas, porque la duda es algo que llega para desanimarte. Pero cuando tú resistes y vas adelante, tú llegas que al final tú tuviste una victoria y por lo tanto no estás avergonzado. Dice el 12, aquí vamos a los judíos. Acuérdense, hermanos, que todos estos textos son, por tanto, ¿qué cosa es por tanto? Textos que, locomotora, que nos dan, ¿qué cosa? El poder en el Espíritu Santo para poder vivir aquello que dice, por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio. Pero a la hora de la verdad no es sacrificio. Eso fue lo que yo sentí cuando yo le caí atrás a los jóvenes. Es un sacrificio. La gente dice, oye, pero ¿cómo? Llegaba sudado a mi casa. Oye, David, pero si no has comido, son las 4 de la tarde y ¿dónde tú estabas? Que te tenías que almorzar. ¿Qué me importa a mí el almuerzo? Ese era joven loco. Como decía Coco Freeman, que me digan loco. El cantante cristiano. Entonces, hermanos, estamos aquí porque todo aquel, estoy en el 13, ¿verdad? En el 12, porque no hay diferencia. Bueno, ya esto aquí caen los judíos también y por eso hay un interés especial por mí aquí. Dice, porque no hay diferencia. Mira aquí, por el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque no hay diferencia. Ahora. Y esto es lo que yo quiero que tú ubiques, se ubique con Israel. Se ubique con Israel. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Griego aquí es gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. No hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Yo le voy a decir algo, para que usted esté claro como el pueblo de Israel. Ese es el pueblo de Dios. Ese es un pueblo que tiene una adopción nacional, una adopción como nación. Nosotros no tenemos una adopción como nación. Los cubanos no están adoptados en Cristo, ni los chilenos, ni los puertorriqueños, ni los franceses, ni los alemanes. ¿Es quién? El pueblo de Israel. Pero Dios, yo quiero que usted sepa esto, porque esto hay que poner, esto que estoy diciendo, tengo que ponerlo entre col y col lechuga. Dios siempre ha trabajado con un remanente. Con un remanente, y el remanente es pequeño en todas partes. Yo ayer le di una predicación a los pastores del 8, del 9, del 10 y del 11, aquí en Orlando, a los pastores de Florida Central, y hablamos esto. Dios siempre ha trabajado a través de toda la Biblia, ha trabajado con un remanente pequeño. ¿Qué cosa es el remanente pequeño? Siempre. El pueblo de Israel es grandísimo, pero siempre se salvó bien un remanente pequeño. Fueron, por su pecado, el pecado de la mayoría del pueblo, fueron cautivos a Babilonia. Pero allí en Babilonia había un remanente pequeño. ¿Se acuerdan que había un remanente pequeño? Estaba Jeremías, que era el profeta que lo golpearon y todo porque no, nadie lo quería. Muy pocos lo querían, el remanente pequeño era el que lo quería. También estaba Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego.
y muchos más. Pero vamos a suponer, yo no sé cuántos eran, pero si eran 500,000, a lo mejor habían 5,000. Eso es un remanente pequeño. ¿Usted se acuerda cuando Elías se le presentó a Dios y le dijo: Dios, han matado a tus profetas, han perseguido a los cristianos, o a los creyentes, o a los verdaderos, ya no queda nadie, solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida? Y dice la Biblia así, literalmente como se lo estoy diciendo. ¿Y qué le dijo la divina respuesta? Dios se ha guardado un remanente, Elías, no de Dios, de 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. 7,000, no estoy solo de 7,000. Lo mismo pasa con la iglesia. Es un remanente. Dios trabaja con remanente. Luchemos en Cristo Jesús en fe, porque no se puede luchar de otra manera, para ser parte de ¿qué? De remanente. El remanente es la manada pequeña. Y quiero decirle, este texto es real, porque no hay diferencia entre judío y griego. Porque mucha gente dice, no, estamos en la época de los gentiles, es verdad, estamos en la época de los gentiles, y muchos gentiles se han convertido. Pero hermano, es mucho el israelita que se ha convertido desde el inicio. Cuando empezó Pablo a predicar, ¿se acuerdan en el libro de los Hechos? Lo hemos visto. Siempre había judíos que creían, otros lo mataban, lo apedreaban, pero había un grupo de judíos. Ese es parte de ¿qué? Del remanente. Y en todas las épocas, en estos 2000 años, ha habido un remanente. Y hoy hay un remanente. ¿Y se acuerda de la historia que yo le hice la semana pasada de una persona cerca a mí que tenía una estrellita de la viga aquí y ella tiene la estrella no porque idola a la estrella ni a los judíos, no eso, tiene la estrella porque es el pueblo de Israel y ella aprecia al pueblo de Israel y idola por ellos? Pero cuando está en una corte, una joven judía que estaba allí, que era abogada, la vio con la estrella y le dijo: ¿tú eres judía? Y le dijo: no. Ay, ¿por qué tiene la estrella? Porque creo en Cristo. Y la judía le dijo: no te preocupes, porque ella se preocupó, dice: no, pero es que yo creo en Cristo, y yo sé que ustedes no, yo también soy cristiana. Y fue una sorpresa. Los judíos están cristianos, no los judíos mesiánicos, los evangélicos que han formado un cochambre de traer doctrina judía para acá, cristianos evangélicos, que se llaman mesiánicos. Sí, que yo no sé a qué, si pertenecen a los salvos, no me interesa, porque eso es asunto de Dios. Pero el apóstol Pablo dijo de todas esas cosas judías, dijo: todas esas cosas que antes para mí eran ganancias, ahora son ¿qué? Basura, pérdida, por amor a Cristo. El sofá, y no sé qué, y no sé cuánto. Y toda esa gente que anda con todos los tarimbalos de esos judíos por todos lados. Bueno, yo respeto eso, no, pero sí tengo que predicarlo bien claro. Y estos estudios son para eso, para que usted interprete bien al pueblo de Israel. Así que ahora dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, sea judío o sea ¿qué? Es salvo. Y lo invoque de corazón. Y cuando se hace de corazón, se busca la Biblia de corazón. Y cuando se busca la Biblia de corazón, se guarda el domingo como el día del Señor de corazón. Y las cosas se hacen de corazón, todas. Porque sus mandamientos no son gravosos. Y cuando usted con los textos locomotora como estos empieza a vivir la Biblia, entonces, por tanto, va a cumplir, ¿cómo se llama el capítulo? El 12, deberes cristianos. No te van a hacer gravosos los deberes cristianos. Yo se los pongo para que se lo lea hoy. Léete el capítulo 12 hasta abajo. Y esos son los deberes cristianos. Pero hay que usar los textos locomotora, que es lo que estamos aquí, que son los que nos llenan en el fuego del Espíritu. Vamos entonces a leer del 14 al 18. ¿Cómo pues invocarán
en el cual no han creído. Claro, si no han creído no pueden invocarlo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no han oído es porque no hay predicadores. ¿Y dónde está la iglesia? Bueno, pues ahí salió David Brenner con 16 años para hablar de aquellos jóvenes que parece que no habían oído. Pero aquí hay que levantarse. Bueno, yo los otros días me estaba gozando con Caleb porque se ha comprado una serie de trataditos ahí y dice, pastor, tenemos que hacer algo, ¿cuándo vamos a darnos a repartir estos tratados? No sé yo, qué sé yo. Y digo, oye, qué bueno. Pero eso es lo que estamos hablando aquí. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, Dios me envió. ¿Cómo me envió? Fui a un estudio, por eso yo digo los ambientes relacionales, la locomotora, ¿se acuerdan los que están discipulando? La locomotora, en los ambientes relacionales, son, unos te inducen por un lado, otros te inducen por otra parte. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién te indujo? ¿Caleb? ¿Sí? Llegaste un día con esa cosa por dentro. ¿Ves? Ese es Dios. Es Dios. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Tus pies van a ser lindísimos. Los míos son feísimos. Ustedes me ven sin zapatos. Pero Dios está hablando de los pies espirituales. Las botas del Evangelio. De los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué dice el 16, hermano? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Está hablando de los judíos. En la época que llegó Jesús, ya había gente preparada y que obedecían. ¿Ustedes se acuerdan cuando fueron a presentar al niño? ¿Quiénes estaban allí? ¿Quiénes estaban allí? Allí estaba Ana, la profetisa, y empezó a hablar de Jesús, ahí. ¿Y quién lo cargó? Samuel. Samuel. ¿Quién lo cargó? Un anciano que había allí, judío, y dijo, esta es la estrella, y metió una profecía ahí. Eran remanentes que habían, y María y José eran remanentes, y los pastores eran remanentes en la época del nacimiento, y fueron y adoraron, y después empezaron a anunciar los pastores. Pero había un remanente que no, entre judíos y gentiles, porque el rey Herodes lo que mandó a matar a Jesús, el espíritu del anticristo. Siempre hay un remanente. Ahora hay un remanente. Y en el pueblo de allí, ese pueblo de Israel, yo me quedé frío. Yo se los dije a ustedes que yo un día vi en Israel, en Jerusalén, un seminario evangélico. Y se llama Amo a Israel. Y dije, ¿y esto? Y entonces entré y vi creo que es Baruch, el profesor, que hará las clases en hebreo y en inglés, pero hay alguien que se la traduce al español. Y yo estaba estudiando el libro de Rubí y vi 4 conferencias de ese hombre y fueron maravillosas para mí. Dediqué horas y tenía un profesor judío cristiano, porque hablaba de Pablo y hablaba de Cristo. Y yo decía, no puede ser. En Israel hay un remanente. Sí. Y ese remanente va a ayudar a los otros judíos que están allí. Amén. Y no sabemos cómo va a ser las cosas cuando ya Cristo venga. Y ya la escatología se hace un poco más difícil para unir a todos, porque unos piensan una cosita y otros piensan otra. Y eso fue lo que yo hablé con los pastores. Y yo le dije mi posición escatológica, pero no, yo me imagino que hay alguno que tenga algunos conceptos diferentes, pero el mismo Jesucristo dijo, no os toca a vosotros saber las sazones de los tiempos. Y hay que se pone a poner fecha, pastores y todo, y poner una fecha por aquí y darles con toda seguridad de las cosas del futuro. Cuidado. Entonces, hermano, estoy en el 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues así dice el Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Siempre hay alguien que cree. Dice aquí el 17, así que la fe es por el oír. Ese es un texto que conocemos mucho. Y el oír por la palabra de Dios. Este mensaje está levantando vuestra fe. Amén. Y está haciendo fuerte nuestra fe, porque la fe viene por el oír, y no por el oír caso cerrado, ni inventos de eso. Es por oír ¿qué? La palabra de Dios. Pero digo,
no han oído antes bien. No han oído antes bien. Estoy en el 18. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, mire qué lindo para nosotros esto. Dice aquí, el 19. También digo, pero pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? ¿Ven eso? Moisés fue el primero en decir, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es el mío. ¿Qué pueblo es ese? ¿Qué pueblo es ese? Los gentiles, nosotros. Y cuando ellos luchan, yo le decía a ustedes la semana pasada, los israelitas saben que la gente que más les ama en este mundo es la iglesia. Porque de ella vino Cristo, y ellos no creen en Cristo. Y eso solamente ya le produce un celo, y posiblemente eso en los tiempos finales van a hacer que crean más. Pero pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? Moisés en aquella época fue el primero en decir, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es mío, con una nación sin entendimiento os provocaré a enojo. Claro, lo que pasa es que la nación sin entendimiento, ¿ahora qué tiene? Entendimiento, tiene a Cristo, tiene entendimiento, lo somos nosotros. Y aquí yo estoy batallando para que usted fortalezca su entendimiento. Amén. Fortalezca su conocimiento. Fortalezca su aprendizaje de Dios. Alábese en esto el que hubiera de alabarse en entenderme y conocerme. También Isaías se atreve a decir, fui hallado entre los que no me buscaban. Isaías hablaba en nombre de Dios. Mire lo que está diciendo Dios. Dios dice, fui hallado entre los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y eso somos nosotros también. Esas misericordias, esas son misericordias que ha tenido Dios con su pueblo. Y de verdad, hermano, cuando la vida cristiana se vive en serio y más tú te llenas de la palabra de Dios y más tú te entusiasmas en servir al Señor y en vivir la vida cristiana, y más tú te conviertes en una persona más feliz y más feliz y más llena de Dios y más tremenda. También Isaías se atreve a decir, fui hallado entre los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y termino con el 21. Termino con el 21. Pero acerca de Israel, ¿está conmigo? Pero acerca de Israel dice esto: todo el día, y todo el día es como si fuera un día, toda la historia esta. Extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y todo este capítulo podría saltar al 12. Así que, por tanto, por esta razón, por este capítulo que acabamos de leer, por esta predicación, os ruego por las misericordias que ha tenido Dios, que con nosotros ha provocado hacerlo de Israel, que nosotros que no les importábamos, Él hizo que nosotros, porque yo soy un gentil igual que ustedes, y cuando cumplí los 16 años, ¿qué hizo Dios con mi vida? Me puso a correr por todo el pueblecito aquel, sin más ni más. Y ya un hombre que estaba a punto de morirse, explicando la palabra en romano, le tocó el corazón a un joven de 16. Y ahí salió David disparado. Y disparar, unas veces con más fuerza, otras veces con menos fuerza, hasta el día de hoy. Saca la cuenta. 68 años y de 10 a 16. Unas veces en misil iba más rápido, otras veces más lento, pero siempre disparado. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Y quiero decirle, hermano, este pastor que está aquí, cada rato llora a lágrima viva por su pecado. Cuando me doy cuenta que le fallé al Señor,
Tenemos que aprender a llorar por Dios. No de una manera de teatro, no de una manera falsa, sino en la intimidad con Dios. Y después que tú confiesas tu pecado con dolor y llanto, lo que te viene de poder del Espíritu es algo contundente para seguir adelante haciendo cualquier obra. Como decía Martí, voy a repetir, Martí no era creyente, no era cristiano, pero era un poeta con palabras muy lindas. Y voy a terminar como terminaba Martí, como terminó uno de sus versos. Estos riachuelos han pasado por mi corazón, lleguen al de ustedes también. Amén. Vamos a orar. Padre, esta palabra la